Queridos hermanos, qué gusto en recibir y estar con ustedes de nuevo para la continuación, parte 2 de Zacarías 4, la profecía del sistema por cual Dios revela su verdad a su iglesia hoy día, la iglesia adventista del séptimo día. El sistema por cual viene siendo el testimonio del testigo fiel, Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Nos deja saber que Jesucristo tiene un mensaje para su iglesia, la séptima de las 7 iglesias, Laodicea, que viene siendo la iglesia adventista del séptimo día. Conocemos, hermanos, que nuestra iglesia está en una condición ni fría ni caliente, sino tibia, y por eso lamentablemente será vomitada si es que no se arrepiente y renueva sus votos con Dios y vive de acuerdo a toda palabra que procede de la boca de Dios. Este es el sistema de Zacarías 4 que somos amonestados ahora por la pluma de inspiración en el espíritu de profecía, Testimonios para los Ministros, página 188, que nos llama, nos amonesta a leer y estudiar la profecía de Zacarías 4, el único sistema que Dios utiliza hoy para su iglesia. Testimonios para los Ministros, página 508 a 512. Hermanos, vamos a comenzar con una breve oración para que Dios nos guíe a través del poder del Espíritu Santo y tener un buen entendimiento de lo que se refiere esta profecía oculta dentro del espíritu de profecía en nuestra iglesia. Oremos, hermanos. Querido eterno Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu nombre por toda la eternidad, Padre. Gracias te damos por tu bondad, tu misericordia, tu amor. Gracias, Padre, por la iluminación del mensaje del tercer ángel y el cuarto. Gracias por el espíritu de profecía, el testimonio de Jesucristo para nuestra época. Padre, te suplicamos que ahora tus ángeles estén con nosotros, nos guíe, nos guarde, nos capacite, en un escrito está, y así dice Jehová, acuerdo a toda palabra que procede de la boca de Dios. Que tu poderosa mano de sanar descanse sobre cada uno. Y si hay alguien que se sienta enfermo, Padre, te suplicamos que tu mano de restaurar igualmente haya restauración sobre esa persona, no solamente espiritual, sino también físicamente, económicamente y en todos sentidos, Padre. Gracias te damos por tus promesas y sabemos que a través de la fe y las obras, la fe y la obediencia, somos bendecidos, acuerdo a tu palabra en Deuteronomio 28. Todo esto, Padre, somos conscientes y te lo suplicamos por los méritos de tu Hijo amado en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les quiero dejar saber también, no se olviden porque vienen ahora varios videos y después de esos vienen muchos más. No se olviden de suscribirse a nuestro canal para que así puedan ser notificados cuando estos videos salgan y sean subidos a nuestro canal. Solo escrito está. Que Dios los bendiga y Dios nos ayude en entender esta segunda parte de la profecía de Zacarías 4. Procediendo con la siguiente cita. Dice, palabras de vida del gran maestro. Página 337, párrafo 1.
Procedente de las dos olivas, corría el áureo aceite por los tubos hacia el recipiente del candelero y luego hacia las lámparas de oro que iluminaban el santuario. Así también de los seres santos que están en la presencia de Dios, su espíritu es impartido a los instrumentos humanos que están consagrados a su servicio. ¿Quiénes son? Acuerdo a los versículos Amos 3:7, 2 Timoteo 3:16, 2 de Pedro 1:20 y 21, Mateo capítulo 7, versículos 16, 17, sus profetas. La misión de los dos ungidos es comunicar al pueblo de Dios que solo la gracia celestial puede hacer de su palabra una lámpara para los pies y una luz para el sendero. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ciertamente hará Dios nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Amos 3:7. Entonces, el punto de enfoque es que su espíritu es impartido a los instrumentos humanos que están consagrados a su servicio. ¿Okay? Tenemos que ir a esos instrumentos humanos. ¿Quiénes son? Ahí lo tienen. En los dos olivos, los dos ungidos, los dos candeleros. Ahí lo tiene. Los dos testigos. El Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, y hoy día el espíritu de profecía juntamente con ambos. Sigamos adelante. La cuarta parte. El depósito, cántaro, recipiente, vacía, lo que uno lo llame, viene siendo igual. De acuerdo al versículo 2 de capítulo 4 de Zacarías. ¿Qué representa ese depósito? Algunas palabras equivalentes a depósito son cántaro, vasija, recipiente, plato quizás, etc. Naturalmente, hablando por decir, un cántaro o depósito es un utensilio de donde comida física se sirve o se guarda. En este sentido, no comida física, sino espiritual. Fue el propósito de Dios de usar este símbolo para proveer comida espiritual para su iglesia. Ahora en los posteriores días, acuerdo a esta profecía, que tenemos que leer y estudiar, entender, comprender y compartir. Pero en el sentido espiritual, una vasija es un recipiente o depósito por cual comida espiritual es servida o guardada. En este sentido, Cristo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Comida espiritual. Estaba hablando de toda palabra que procede, que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. De tal manera que comida física es puesta y guardada en recipientes literales. De manera semejante, la comida espiritual pura y sin ser adulterada por hombres es guardada en un
cántaro, una vasija. Depósito simbólico, por cual se llaman libros del espíritu de profecía. Cuando la hermana White recibió todas las instrucciones, amonestaciones, reproches, súplicas, sueños, visiones y interpretaciones para la iglesia por el don profético, ¿qué hizo ella con todas esas instrucciones? Ella las escribió. Por decir, fueron puestas en libros. Estos libros, por lo cual encontramos sus obras literales, son llamados el espíritu de profecía. En otras palabras, en una vasija, un depósito que se llama espíritu de profecía. El Viejo Testamento y el Nuevo Testamento se llaman dos olivos. Y de ahí es a donde Dios imparte sabiduría y capacita el hombre, el instrumento humano, para ayudar a su pueblo. Mateo 7, versículo 20 dice, así que por sus frutos los conoceréis, sus obras de literatura. Vayamos a tomo 7, Testimonios para la Iglesia. Tomo 7, página 236, párrafo 2. 236, párrafo 2. Y dice así, la raíz debe ser santa, de lo contrario no se puede producir un fruto firme y saludable, que es lo único aceptable delante de Dios. El corazón se debe convertir y consagrar. La motivación debe ser correcta. La lámpara interior debe ser alimentada por el aceite que fluye de los mensajeros celestiales a través de los tubos dorados hacia el cántaro de oro. La comunicación del Señor nunca llega al hombre en vano. En la siguiente página, primer párrafo. Tomo 7, Testimonios para la Iglesia, página 237, párrafo 1. La verdad preciosa y vital, está unida al bienestar eterno del hombre, tanto en esta vida como en la eternidad que se abre delante de nosotros. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, versículo 17. Se debe practicar la palabra de Dios. Ella vivirá y permanecerá para siempre. Mientras que las ambiciones mundanas, los proyectos mundanos y los planes y propósitos más exaltados del hombre perecerán como la hierba. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12, versículo 3. Sí, hermanos. Los 144,000, ese trigo, darán ese mensaje del evangelio, del mensaje del tercer ángel, al mundo. Primeros escritos, página 14, párrafo 2. Apocalipsis capítulo 14, versículos 1 al 4. Daniel 12,
versículo 10 dice, muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Los impíos obrarán impíamente, ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán. Vayamos a la siguiente cita. Acuerdo a esta cinta de medir, Zacarías 4, se puede distinguir la educación espiritual del quien se pare en el púlpito para predicar si es que no utilizan este y el único remedio y sistema que Dios apoya ahora. Acuerdo a Testimonios para los Ministros, página 510. Para su iglesia en este tiempo del sellamiento de los 144,000. Hermanos, no tenemos tiempo para entrar en ese punto de vista sobre el sellamiento de los 144,000, Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 4. Pero el espíritu de profecía hace mención de esto. En el libro Hijos y Hijas de Dios, página 344, habla que ahora estamos en el tiempo del sellamiento. Lo prefiero en inglés, Sons and Daughters of God, página 342, page 342, que dice, Now is the sealing time. Ahora es el tiempo del sellamiento. Ese sellamiento que está ocurriendo a través de lo que dice ahí Juan el Amado en Apocalipsis capítulo 7, al principio. Igualmente, nos deja saber el espíritu de profecía, primeros escritos, página 43, página 44 y página 58, todos indican que ahora estamos en el tiempo del sellamiento. Dios está sellando su trigo dentro de su iglesia primero, porque el juicio comienza por la casa del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16 y 17. Entonces, cuando se termine esa obra del sellamiento, Dios separará la cizaña del trigo. Vamos a seguir aquí, hermanos. En el libro americano de la hermana White, que se llama el récord de la conferencia Unión Australasiana, Australian Union Conference Record. Marzo 15, 1905, párrafo 2. Este libro tampoco no ha sido traducido y no va a ser traducido tampoco al español. Des en cuenta de la fecha. Dice aquí, el Señor le ha enviado mucha instrucción a su pueblo, línea tras línea, precepto por precepto, poquito por aquí y poquito por allá. Poca atención se le ha dado a la Biblia, pero el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. O cuán gran bien se cumplirá si estos libros que contienen luz fueran leídos, son con determinación para cumplir con los principios de su contenido. Hubiese habido 1000 veces más vigilancia, 1000 veces más abnegación y esfuerzo decidido, y muchos más estarían regocijándose ahora en la verdad presente.
Hermanos, puntos de enfoque en estas citas. Dice que poca atención se le ha dado a la Biblia, pero el Señor ha dado una luz menor, espíritu de profecía, para guiar los hombres y mujeres a la luz mayor, su palabra santa. Y qué sagrado privilegio tenemos, porque esto no lo tiene ninguna otra iglesia, el don profético, el talento de conocer nuestra senda para llegar al destino celestial a través del mensaje del tercer ángel para nosotros, para hoy día. Sí, hermanos, mucho se hubiese cumplido y esto sacaría a la iglesia de esa tibieza, de no ser condenada para ser vomitada, si es que se hubiese mantenido en el camino que Dios deseaba para ella. Sigamos adelante. Palabras de vida del Gran Maestro, página 344, párrafo 4. Dice, pero ningún hombre puede impartir lo que él mismo no ha recibido. En la obra de Dios, la humanidad no puede generar nada. Ningún hombre puede por su propio esfuerzo convertirse en un portaluz de Dios. Era el áureo aceite vertido por los mensajeros celestiales en los tubos de oro para ser conducido del recipiente de oro a las lámparas del santuario, lo que producía una luz continua, brillante y resplandeciente. Es el amor de Dios continuamente transferido al hombre lo que lo capacita para impartir luz en el corazón de todos los que están unidos a Dios por la fe. El áureo aceite del amor fluye libremente para brillar en buenas obras, en un servicio real y sincero por Dios. Entonces, hermanos, el hombre necesita este aceite áureo. Punto de enfoque, vertido por los mensajeros celestiales en los tubos de oro para ser conducido del recipiente, la vasija, el depósito de oro, a las lámparas del santuario, hermanos. Sí, hermanos. Los dos tubos conectados a los dos olivos extractan el aceite áureo y lo traen adentro del depósito, la vasija. Y luego de ahí, los 7 tubos, de los 7 tubos fluyen supuestamente ese aceite áureo de la vasija, del depósito, hacia las lámparas del santuario, tal como lo dice aquí, en esta cita. Oh, hermanos, espero que puedan captar estos puntos que son en armonía con la profecía, la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Sigamos adelante. En el Review and Herald, 20 de julio 1897, párrafo 7, dice así: Dios es deshonrado cuando no recibimos las comunicaciones que Él nos envía. De tal manera rechazamos el aceite áureo por cual Él envía a nuestras almas para ser comunicado a los que están
en tinieblas. Cuando llegue el clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Mateo 25, versículo 6. Hace referencia a las 10 vírgenes. Aquellos que no han recibido el aceite áureo, que no han apreciado la gracia de Dios en sus corazones, encontrarán tal como las vírgenes insensatas que no están preparadas para encontrarse con su Señor. Ellas no tienen en sí mismas el poder de recibir el aceite y sus vidas se han naufragado. Pero si claman por el Espíritu de Dios, si suplicamos tal como hizo Moisés, muéstrame tu gloria, el amor de Dios será derramado en nuestros corazones. A través de los tubos de oro, el aceite áureo será comunicado a nosotros, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En recibiendo los rayos brillantes del sol de justicia, los hijos de Dios brillan como luces en el mundo. Repito, en recibiendo los rayos brillantes del sol de justicia, los hijos de Dios brillan como luces en el mundo. Hermanos, puntos de enfoque aquí es que primeramente deshonramos a Dios cuando no recibimos toda palabra que procede de su boca. Y conocemos que fuimos sagradamente privilegiados para recibir el don profético, el espíritu de profecía. La pregunta clave es, ¿qué estamos haciendo con él? ¿Lo estamos utilizando cada día con la palabra, a la ley y el testimonio? ¿O estamos haciendo como el mundo? Ignoramos alguna parte y aceptamos otra. Quizás esa es la razón que estamos tibios y no frío ni caliente. Ese aceite áureo tiene que ser recibida por nosotros para ser comunicada a los que están en tinieblas. No queremos caer, hermanos, en la vergüenza de las 5 vírgenes insensatas. Queremos estar listos y preparados para los acontecimientos que vienen pronto. Sigamos adelante, hermanos. Le haremos de tomo 8, Testimonios para la Iglesia, página 312, párrafo 6. Nos esperan tiempos peligrosos. Todo aquel que tiene conocimiento de la verdad deberá despertarse y colocarse en cuerpo, alma y mente bajo la disciplina de Dios. El enemigo nos persigue. Debemos estar. Fíjense en las palabras aquí, hermanos. Debemos estar bien despiertos y prevenidos contra él. Debemos revestir la armadura completa de Dios. Debemos seguir las directivas que nos han sido dadas por el espíritu de profecía. Debemos amar la verdad presente y obedecerla. Esto nos preservará de aceptar graves errores. Dios nos ha hablado por su palabra, por los testimonios enviados a la iglesia y por los libros que han contribuido a explicar
nuestro deber presente y la posición que deberíamos ocupar actualmente. Debemos prestar atención a las advertencias que nos han sido dadas línea tras línea, precepto tras precepto. Si las descuidamos, ¿de qué excusa nos valdremos? Hermanos, estas palabras se explican ellas mismas. No puede haber malentendimiento aquí. Punto de enfoque. Estamos viviendo en tiempos difíciles y peligrosos. Y aquí la pluma de inspiración nos amonesta que debemos varias veces y el punto exclusivo que debemos seguir las directivas que nos han sido dadas por el espíritu de profecía, hermanos. Debemos amar la verdad presente y obedecerla. Teniendo fe en ellas no es suficiente, hermanos, porque la fe sin obras, dice Santiago capítulo 2, versículos 14 al 20, nos dice que la fe sin obras, obediencia, es muerte. La fe sin obras es muerte. En Deuteronomio capítulo 28 nos dice, si oyeres mi voz y obedecéis mi palabra, ahí tienen ambos. Oyeres es la parte de la fe. Estoy dispuesto a conocer, a oír, pero tengo que obedecer. Porque si no muestro mis obras, ¿de qué me vale la parte de fe sola? Porque la fe sin obras es muerta. No podemos, hermanos, ser como el mundo. El mundo dice lo único que necesita es tener fe en Cristo y amar a Dios con todo tu corazón. Bueno, ¿y qué pasa con el resto de su palabra? El hombre vivirá de toda palabra, no de lo que le conviene. Somos privilegiados con un mensaje adicional, un mensaje sagrado que viene siendo el testimonio de Jesucristo. Algún día tendremos que dar cuenta ante el trono tribunal de Dios y nos preguntará qué hiciste con los talentos, qué hiciste con el don que le di a tu iglesia. Tendremos que dar cuentas individualmente. Sigamos. Los 7 tubos de oro que representan el versículo 2. Los 7 tubos de oro toman su aceite de oro exclusivamente a través del cántaro depósito. Note que no hubo una conexión directa entre los 7 tubos de oro y los 2 olivos. Qué interesante, hermanos. Este punto es muy clave para nosotros. ¿Qué simboliza los 7 tubos? Conectando las partes del simbolismo en orden de operación secuencial, el espíritu de profecía declara: los 2 olivos vierten su áureo aceite por medio de los tubos de oro en el áureo depósito, del cual se alimentan las lámparas del santuario. El aceite áureo representa el Espíritu Santo,
Los ministros de Dios han de estar permanentemente surtidos de este aceite para que a su vez puedan impartirlo a la iglesia. Testimonio para los ministros, página 188, párrafo 1. Entonces, hermanos, es razonable decir que los 7 tubos representan o son simbólicos de los ministros de Dios. Los pastores deben estar, como dice ahí, permanentemente, los ministros de Dios han de estar permanentemente surtidos de este aceite áureo que por medio de los tubos de oro en el vierten su aceite en el áureo depósito del cual se alimentan las lámparas del santuario, la iglesia. Pregunta, ¿por qué fue usado el número 7? Los estudiantes de profecía conocen que el número 7 es, de acuerdo al espíritu de profecía, simbólico de ser completo. Completo. Entonces, hermanos, otra pregunta. Si los 7 tubos, acuerdo a la profecía, están supuestos transferir ese aceite áureo del depósito a la iglesia, ¿por qué es que no lo están haciendo hoy? Lo que está en el depósito, es para nuestra iglesia. Sigamos, hermanos. En la cita siguiente, sobre el número 7, nos explica Hechos de los Apóstoles, página 467, párrafo 4, dice así: los nombres de las 7 iglesias son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. El número 7 indica algo completo, como los 7 días de la semana, los 7 candelabros, las 7 estrellas de Apocalipsis capítulo 1. 7 significa completo. Significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo. Mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. En otras palabras, hermanos, todo el ministerio de la iglesia adventista, la séptima, la última, Laodicea, por cual está supuesta de tomar el aceite y alimentarla, simbólico del candelabro. Entonces, ¿qué representa el candelabro? Este es el número 6 de las figuras de Zacarías capítulo 4. El candelabro de oro y sus 7 lámparas. ¿A dónde llevan los 7 tubos, los ministros, el aceite áureo? Al candelabro, la iglesia.
Dice en Testimonios para los Ministros, página 188, los ministros de Dios han de estar permanentemente surtidos de este aceite para que a su vez puedan impartirlo a la iglesia. Pero preguntamos de nuevo, ¿se está cumpliendo ese acto? ¿O han sacado los ministros esos 7 tubos de la vasija, de ese depósito, ese cántaro, por decir, el testimonio de Jesucristo, lo que está en esa vasija para nosotros, para hoy día? Lo han sacado de ahí y han puesto los 7 tubos directamente en los 2 olivos y están interpretando por sí mismos las escrituras sin lo que está dentro de esa vasija, lo que está dentro de ese cántaro. Entonces, hermanos, ahora eso se enfrenta a lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. No podemos interpretar, conociendo esto primero, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No importa, hermano, el título del hombre no está autorizado de interpretar, sino aquellos que Dios utiliza para revelar los secretos a su pueblo. Hermanos, tenemos que mantenernos a las reglas que Dios nos ha dado. No podemos excusarlas, no podemos evitarlas, no podemos eliminarlas. Y pensar y creer que podemos hacer las cosas a nuestra manera, sin Dios en el medio. No, hermanos. Tiene que ser acuerdo a lo que dice Jehová, acuerdo a sus reglas, acuerdo a sus testimonios, sus estatutos, sus preceptos para nosotros hoy día. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20 dice: en cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Eso es bien sencillo, hermanos, de entenderlo. Vamos a la siguiente. En este cuadro nos damos cuenta de lo que hasta ahorita hemos llegado a entender, que hay 2 olivos. Sabemos lo que representan los 2 olivos, el Viejo y el Nuevo Testamento. Hay 2 tubos de oro que vierten el aceite áureo de los 2 olivos hacia el depósito, el cántaro que se llama espíritu de profecía, para nuestro tiempo, para nuestro día. Obvio, hermanos, que no dice espíritu de profecía en los versículos, pero sabemos que esa vasija tiene el aceite adicional para la moderna iglesia de Dios hoy día, la iglesia adventista del séptimo día. También vemos que ahí están el depósito por cual representa esas obras de literatura. Igualmente sabemos los 7 tubos que vemos ahí en el cuadro representan el ministerio total. 7 representa completo, todo el ministerio de la iglesia adventista que está supuesto recibir de ese aceite áureo y transmitirlo
a la iglesia. El candelabro que se ve ahí de 7 lámparas, completo. Pero hermanos, hoy día han sacado esos 7 tubos y lo han metido directamente a los 2 olivos. ¿Quién los ha autorizado a hacer eso, hermanos? Eso no está escrito en ningún lado, hermanos. En otras palabras, están interpretando las profecías que Dios utiliza para alumbrar nuestra senda hacia la tierra prometida. Nuestro destino celestial, hermanos. Porque sí, Dios tiene un GPS para su iglesia hoy día. Y ese GPS es el espíritu de profecía. Sí, hermanos. Aquí vemos un candelabro, la iglesia todo de oro. Este se está desarrollando porque la condición de la iglesia hoy no muestra pureza o toda de oro, pero mixta de vil metal, cizaña y trigo. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de los que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 127. Párrafo 3. Entonces, para que el candelabro de Apocalipsis 3:14 se haga todo de oro, la escoria de metal tiene que ser eliminada. La iglesia ha de ser purificada, separada la cizaña del trigo, y Dios se encargará de esa obra. Y lo único, hermanos, que va a quedar es el trigo. Solo un trigo de 144,000 dejado en su medio. En Comentario Bíblico 7a, página 411, la pluma de inspiración nos amonesta: hagamos todo esfuerzo para estar dentro de los 144,000. Lean, hermanos, ustedes los comentarios sobre el capítulo 7 de Apocalipsis. Ella lo hace bien sencillo. Igualmente, hermanos, ella nos informa, acuerdo a Testimonios para los Ministros, página 445, que hubo 2 profetas que conocieron de este sellamiento. Juan el Amado, capítulo 7 de Apocalipsis, y igualmente Ezequiel. El único capítulo en todo el libro de Ezequiel que habla de un sellamiento es el capítulo 9. Y ahí la hermana White habla sobre ese capítulo en tomo 5, Testimonios para la Iglesia, el capítulo llamado El sello de Dios, que comienza en la página 194, 193, ahí dentro. Y lean el capítulo, hermanos, porque habla de este sellamiento dentro de la iglesia adventista. No tenemos el tiempo hoy, pero sí tengo un estudio dedicado a los 144,000, hermanos, que va a venir un poco más tardecito. En las semanas que entran, lo verán. Sí, hermanos, esto tiene que ocurrir. Tiene que haber una separación de trigo y cizaña, porque en el cielo Dios no va a traer cizaña de la iglesia al cielo. Tenemos que entender la parábola de la cizaña, Mateo capítulo 13, versículos 30 al 49. Queridos hermanos, vamos a seguir con la siguiente cita,
que se encuentra en la próxima página, Testimonio para los Ministros, página 446. Y aquí, hermanos, la hermana White nos muestra y nos señala en la senda que debemos tomar. En el primer párrafo, página 446, Testimonio para los Ministros, dice el título: Escapa por tu vida. El mismo ángel que visitó a Sodoma está dando la amonestación: escapa por tu vida. Las copas de la ira de Dios no pueden ser derramadas ni destruidos los impíos y sus obras hasta que todo el pueblo de Dios haya sido juzgado. Y los casos de los vivos, así como los de los muertos, estén decididos. Y aún después que los santos hayan sido sellados con el sello del Dios vivo, sus elegidos pasarán individualmente por pruebas. Vendrán aflicciones personales, pero un ojo que no permitirá que el oro sea consumido vigila el horno estrechamente. La indeleble marca de Dios está sobre ellos. Puede afirmar que su propio nombre está escrito allí. El Señor los ha sellado. Su destino está escrito: Dios, Nueva Jerusalén. Son propiedad del Señor, su posesión. Ahora, miremos un segundito, hermanos, para notar a quién se le otorga o se le entrega ese nombre: Dios, Nueva Jerusalén. Y si vamos a Consejos para la Iglesia, página 59, primer párrafo, dice así: los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas las palabras: Dios, Nueva Jerusalén. Y además, una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Entonces, aquellos que se escapan por su vida vienen siendo los sellados, por cual tienen ese nuevo nombre escrito: Dios, Nueva Jerusalén. Y la hermana White lo clarifica para nosotros, que ese es el nombre que se le da a los sellados, 144,000. Listo. Hermoso, hermanos. Esto es hermoso. Sigamos, hermanos, en el pensamiento de esa cita, de esa última cita. En el proceso de eliminación, el candelabro todo de oro constituye el remanente, el trigo, aquellos que sobreviven después que la iglesia es purificada. Los escapados de Isaías 66, versículos 19 y 20, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, el espíritu de profecía, acuerdo a Apocalipsis 19:10 y también Apocalipsis 12, versículo 17. Este candelabro estará completamente arreglado y lumbrando. Tiene que ser así, hermanos. Ese trigo va a pregonar el mensaje del tercer ángel al mundo y rescatar el trigo del mundo que se llama la gran multitud. Ese trigo Dios ahora lo está desarrollando en este tiempo del sellamiento. Lean, hermanos, la matutina Hijos y Hijas de Dios, página 344. Lo prefiero en inglés, en página 342. Y también Primeros Escritos, página 43, 44 y 58.
Entonces, hermanos, si el ministerio de la iglesia no se está aprovechando de lo que está enviado por Dios en el cántaro, el espíritu de profecía, el testimonio de Jesucristo, de Apocalipsis 19:10, preguntamos, ¿de qué predican? Tal vez lo mismo que predican las otras iglesias dominicales. Tener fe en Cristo, creer y serás salvo, amar a Dios sin obediencia a la ley y el testimonio. Sabemos que la fe sin obediencia, obras, obediencia, acuerdo a Santiago capítulo 2, versículos 14 al 24, la fe sin obras es muerte, sin obediencia. Esa es nuestra obra. ¿Acaso somos iguales que las otras iglesias, hermanos? Tenemos que hacernos esas preguntas para entender nuestra posición como un pueblo escogido. Sigamos adelante. En el libro, hermanos, Home Ministry, Ministerio del Hogar, que no ha sido traducido al español, julio 1, 1897, párrafo 7, dice así: sabemos que las lámparas que nos dan luz no tienen luz en sí mismas. Ellas no se pueden llenar por sí mismas. Entonces, los santos, los dos ungidos, deben vaciarse del aceite áureo entre los tubos de oro. Y el fuego celestial, cuando aplicado, las hacen luces encendidas y brillantes. Nuestros corazones no pueden reflejar luz a menos que no haya una conexión vital con el cielo. Solamente esto puede hacer que ellas estén constantemente encendidas con lo santo. Abnegado por el amor a Cristo y los que son comprados con su sangre. Y a menos que estemos constantemente recargados con el aceite áureo, la llama se apagará. A menos que el amor de Dios sea un principio continuo en nuestros corazones, nuestra luz también se apagará. Sí, hermanos. Entiendan bien que la llama se apagó para las 5 vírgenes insensatas. ¿Dejará que se apague para usted igualmente? Leamos, tenemos que leer Mateo 25, versículos 9 al 13, Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 18, Palabras de vida del Gran Maestro, página 339 a página 341, y Comentario Bíblico 7a, página 403. Sigamos adelante aquí, hermanos. Vamos a Comentario Bíblico 7a, página 340, el tercer párrafo, y dice así: una única fuente de luz. Es titulado: Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La compró con su sangre. Al Hijo de Dios se lo ve caminando en medio de los 7 candeleros de oro. Jesús mismo da el aceite a esas lámparas que arden. Él es quien enciende la llama. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Nosotros pensamos, ¿y cómo es que Él nos enciende la llama? Nos da ese aceite. Es nuestro
nuestra obra de estudiar lo que Él ha inspirado al instrumento humano, la hermana White, para conocer el deseo de Él para su pueblo hoy día. Así es que recibimos ese aceite y seguimos recibiéndolo por el estudio, la investigación, constantemente. En el próximo párrafo dice, ningún candelero, ninguna iglesia brilla por sí misma. De Cristo emana toda su luz. La iglesia en el cielo hoy día es solo el complemento de la iglesia en la tierra. Pero eso es más excelsa, más grandiosa, perfecta. El mismo esplendor divino ha de continuar a través de los siglos eternos. El Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son la luz allí. Ninguna iglesia puede tener luz si falla en difundir la gloria que recibe del trono de Dios. Así que nuestra iglesia ha recibido un mensaje sagrado, el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué estamos haciendo con ese testimonio de Jesucristo? Ese mensaje del tercer ángel para la iglesia adventista. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Sigamos con la cita siguiente. Dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 336, párrafo 2. Mientras Cristo estaba sentado mirando el grupo que esperaba al esposo, contó a sus discípulos la historia de las 10 vírgenes. Para ilustrar con ese suceso la experiencia de la iglesia que vivirá precisamente antes de su segunda venida. Para nosotros, hermanos, esa parábola es no solamente aplicada en el tiempo cuando Cristo anduvo la tierra, sino es para nosotros, para su iglesia, ahora, en los tiempos postreros. En el siguiente párrafo, dice, las dos clases de personas que esperaban representan dos clases que profesan estar esperando a su Señor. Se las llama vírgenes porque profesan una fe pura. Las lámparas representan la palabra de Dios. El salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Así se representa el Espíritu en la profecía de Zacarías. Volvió el ángel que hablaba conmigo, dijo, y despertóme como un hombre que es despertado de su sueño, y díjome, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelero, todo de oro, con su vaso sobre su cabeza, y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 canales para las lámparas que están encima de él, y sobre él 2 olivas, la una a la derecha del vaso y la otra a su izquierda. Hermoso, hermanos. No podemos evitar, no podemos excusar que esta profecía de Zacarías es ahora abierta para nuestros ojos, para que podamos ver mejor amplificada la parábola de las 10 vírgenes, 2 clases de personas, cizaña y trigo.
Sigamos con la siguiente cita. En Palabras de Vida del Gran Maestro, página 337, párrafo 1, dice: procedente de las dos olivas corría el áureo aceite por los tubos hacia el recipiente del candelero, y luego hacia las lámparas de oro que iluminaban el santuario. Así también, de los seres santos que están en la presencia de Dios, su espíritu es impartido a los instrumentos humanos que están consagrados a su servicio. Sí, hermanos. La misión de los dos ungidos es comunicar al pueblo de Dios que solo la gracia celestial puede hacer de su palabra una lámpara para los pies y una luz para el sendero. No con ejércitos, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, hermanos, este aceite áureo, la inspiración, el poder del Espíritu Santo, es dado a los instrumentos humanos. Moisés, Daniel, Isaías, Pedro, Pablo, Santiago, la hermana White, hoy día. Todos son inspirados por Dios. Y esa es la obra del Espíritu Santo, inspirando al hombre, al instrumento humano. Sigamos adelante. En el siguiente párrafo dice: en la parábola todas las vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas tenían lámparas y vasijas para aceite. Por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. Tal ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Ahora, todos tienen el conocimiento de las Escrituras. Todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo y esperan confiadamente su aparición. Pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. Interviene un tiempo de espera. La fe es probada, y cuando se oye el clamor, he aquí el esposo viene, salid a recibirle, muchos no están listos. No tienen aceite en sus vasijas para las lámparas. Están destituidos del Espíritu Santo. La vasija representa el espíritu de profecía, el testimonio del esposo. Sí, hermanos, ese es el último mensaje que Dios le concede, no solamente a la iglesia, sino que también al mundo, hermanos. Y si no tenemos ese aceite en nuestras vasijas, hermanos, nosotros seremos víctimas de nuestras consecuencias. Por eso tenemos que utilizar toda palabra que procede de la boca de Dios, no solamente del Antiguo y el Nuevo Testamento, sino que también del espíritu de profecía, el testimonio de Jesucristo, lo que está en esa vasija para nuestro tiempo. Ahora es cuando esta profecía se está conociendo. Por eso es que la hermana White nos amonesta: leamos y estudiemos Zacarías 4. Sigamos adelante, hermanos. En el libro El Otro Poder, página 91, párrafo 3, nos dice: alimento a su tiempo. Hermanos míos, que ocupáis puestos de responsabilidad, ojalá que el Señor no solo unja vuestros ojos para que vean, sino que derrame en vuestro corazón el aceite santo que fluye de las dos olivos,
por conductos de oro al recipiente de oro que alimenta las lámparas del santuario. Ojalá que Él os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Efesios 1, versículos 17 al 19. Como fieles padres de familia, dad alimento en sazón a los miembros de la casa de Dios. Presentad la verdad a la gente. Obrad como quienes están a plena vista del universo del cielo. No tenemos tiempo que perder, ni un momento. Pronto habrá que hacer frente a crisis importantes y necesitaremos ocultarnos en la hendidura de la roca para poder ver a Jesús y ser vivificados por su Espíritu Santo. Lo que el rebaño necesita para hoy es verdad presente. Primeros Escritos, página 63. Y hermanos, les digo una cosa, en inglés dice now, ahora. Lo que el rebaño necesita ahora es la verdad presente, el espíritu de profecía, lo que se encuentra en la vacía, el cántaro o recipiente, si no seremos como las 5 vírgenes insensatas, hermanos. Sigamos adelante. Entonces vamos a hacer un resumen de cada artículo en la profecía. ¿Ok? El número 1, 2 árboles olivos, representa la Biblia, el Viejo y el Nuevo Testamento. Número 2, aceite áureo como oro. El aceite áureo representa el Espíritu Santo. Él es el que hace la obra de inspirar al instrumento humano. Y el aceite como oro es la verdad pura, sin ser adulterada. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Número 3. 2 tubos de oro representan los inspirados mensajeros de Dios. Los profetas, los que reciben el aceite áureo, la pura verdad sin ser adulterada, las interpretaciones inspiradas por Dios a sus siervos los profetas y las colocan en el cántaro de oro. Sí, hermanos. Recuérdense de Amos 3:7. Dios nos claramente dice que ciertamente hará Dios nada sin revelar sus secretos a sus siervos, los profetas. Entonces tenemos que ir a sus siervos, los profetas, en la palabra, en el Viejo Testamento, Nuevo Testamento y en el espíritu de profecía, hermanos. Número 4. El cántaro de oro. Representa el recipiente para los escritos combinados del espíritu de profecía. Los escritos de los profetas para nuestro tiempo. Es una reserva para el aceite áureo. Las interpretaciones privadas de los profetas para ser utilizadas por los 7 tubos. El ministerio de la iglesia para dar alumbrar el candelabro, la iglesia. Número 5. Los 7 tubos de oro. Representa el ministerio completo.
Ellos cogen el aceite áureo del cántaro y alimentan las lámparas del candelabro. Número 6. El candelabro con sus 7 lámparas representa la entera iglesia de Dios. El número 7 en profecía bíblica indica completo. Aquí vemos el candelabro todo de oro, el mayor de todos los candelabros. No tiene cizaña en su medio. Constituye el remanente, el trigo. Aquellos que quedan mientras las cizañas son eliminadas. Ezequiel 9. Sin duda, este es el remanente por cual guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El espíritu de profecía. La hermana White nos amonesta a nosotros en Comentario Bíblico 7a, página 411. El párrafo 10 dice: hagan todo esfuerzo para estar dentro de los 144,000. Ahora, hermanos, nosotros podemos preguntar sobre esa cita. ¿Tenía Dios un propósito cuando Él la inspiró a ella con esa cita? ¿O eran palabras vacías que no tenían un sentido? Nosotros sabemos, hermanos, que son palabras inspiradas por Dios. Y Dios desea que hagamos todo esfuerzo para estar dentro de los 144,000, el trigo para la iglesia adventista. Sigamos adelante, hermanos. En el Review and Herald, el 14 de septiembre de 1897, párrafo 6, dice la pluma de inspiración: el único remedio para nuestras iglesias, nuestras familias y para los hermanos es completa conformidad a la voluntad y carácter de Dios. A menos que Dios obre a través de los 2 olivos, sus testigos, causando que derramen de ellos mismos el aceite áureo por los tubos de oro, así al cántaro de oro, y luego a las lámparas encendidas, representando la iglesia, nadie estará seguro por un momento de las acechanzas del diablo. Oh, hermanos, esto es importante. Él hará, si es posible, degenerar la naturaleza humana y asemejarla a sus principios corruptos. Pero este aceite áureo revivirá el Espíritu de Dios en el corazón del hombre. Un principio semejante a Cristo será introducido, cual obrará como la levadura. Por la inspiración del Espíritu Santo, las agencias satánicas serán vencidas. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios que tenemos esa fuerza de voluntad que tome posesión de nuestro libre albedrío y nos abra la senda para cumplir con lo que Dios desea para cada uno, hermanos. Sigamos adelante aquí con la siguiente cita. Dice en Hechos de los Apóstoles, página 56. Un así dice Jehová no ha de ser puesto a un lado por un así dice la iglesia, o un así dice el Estado. La corona de Cristo ha de ser elevada por sobre las diademas de los potentados terrenales. No importa el personaje o de dónde viene, sino que esté en acuerdo con la palabra de Dios, su ley, y el espíritu de profecía, su testimonio, porque ambos son inspirados por el mismo Creador. A la ley y el testimonio, hermanos. Isaías 8:20. Sigamos.
En Comentario Bíblico 7a, página 62, dice: si fue necesario que el antiguo pueblo de Dios recordara con frecuencia la forma en que Dios lo trató en misericordia y juicio, en consejo y reproche, es igualmente importante que nosotros contemplemos las verdades que se nos presentan en su palabra. Verdades que, si son obedecidas, nos guiarán a la humildad, a la sumisión y a la obediencia a Dios. Debemos ser santificados por la verdad. La palabra de Dios presenta verdades especiales para cada época. El trato de Dios con su pueblo del pasado debiera recibir nuestra cuidadosa atención. Ese trato está destinado a enseñarnos lecciones que debiéramos aprender. Pero no hemos de quedar contentos con esto. Dios guía ahora a su pueblo paso tras paso. La verdad es progresiva. El ferviente escudriñador constantemente estará recibiendo luz del cielo. Nuestra pregunta constante debiera ser: ¿qué es la verdad? Tremendo, hermanos. Esto es tremendo. Y des en cuenta que la cita indica, la palabra de Dios presenta verdades especiales para cada época. ¿Somos nosotros excluidos? No. Dios nos envía el sagrado privilegio de tener el testimonio de Jesucristo, el espíritu de profecía, en nuestro medio. La verdad es progresiva, hermanos. Tenemos que estudiar este mensaje del tercer ángel. Tenemos que estudiar, hermanos, investigar por nuestras propias cuentas para recibir ese aceite áureo, para que nuestras vacías estén llenas y luego las lámparas sigan brillando. Sigamos adelante. Entonces, hermanos, des en cuenta que el candelabro número 10 es purificado y perfecto. Eso ocurre ahora, después del sellamiento. Porque después del sellamiento, Dios sella su trigo y el trigo está preparado y dispuesto para ir a evangelizar el mundo, pregonar el mensaje del testigo fiel, el mensaje del tercer ángel, hermanos. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 4 dice: ellos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra. Entonces ahí vemos el Viejo y el Nuevo Testamento, 2 candeleros que lumbraban para su época en particular. El candelero en la época del Viejo Testamento, el candelero en la época del Nuevo Testamento. Correspondiendo a los 2 olivos, son las escrituras del Viejo y el Nuevo Testamento, son las iglesias del Viejo y del Nuevo Testamentos. 7 candeleros de Apocalipsis capítulo 1 al 3 representan las 7 iglesias. La séptima, siendo Laodicea, es la iglesia adventista del séptimo día. Lean lo que dice Comentario Bíblico 7a, páginas 402 a 403. Entonces, hermanos, el candelero único de Zacarías 4 representa la iglesia purificada, la única, y el número 10. Recuérdense que son 7 en Apocalipsis, capítulos 1 al 3, las 7 iglesias, los 7 candeleros, y los 2 del Viejo y del Nuevo Testamento son 2 más 7 son 9, y el de Zacarías 4, que viene siendo la iglesia purificada.
y viene siendo el último, el 10, el 10º. En orden, acuerdo al tiempo. 2 del Viejo y Nuevo Testamento, 7 de Apocalipsis 1 al 3, capítulos 1 al 3, y 1 de Zacarías 4, la iglesia purificada, solo de ambos trigos. Un total de 10. Significa universal. Embarca ambos trigos, de la iglesia adventista del séptimo día y de todo el mundo. Esa gran multitud de Apocalipsis 7, versículo 9, que el trigo, 144,000 van a ir a rescatar del mundo. Sí, hermanos. Ahí es cuando van a pregonar el mensaje del tercer ángel a su supuesta manera que lo está supuesto a hacer la iglesia. Pero hoy día sabemos que eso no se está cumpliendo a su debida manera. Sigamos, hermanos. En eventos de los últimos días, página 211 a 214, es universal porque este candelabro de Zacarías 4 representa la iglesia universal porque compone ambos trigos de la iglesia adventista y el trigo del mundo, de toda nación, tribu y lengua, por cual lleva el evangelio del fuerte pregón a todo el mundo, los mensajes del tercer y el cuarto ángel. Sigamos con la siguiente cita, que se encuentra en tomo 9, Testimonios para la Iglesia, página 109, el segundo párrafo. El fin se acerca, avanza silenciosa, imperceptible y silenciosamente como el ladrón en la noche. Concédanos el Señor la gracia de no dormir por más tiempo, como otros lo hacen, sino que seamos sobrios y velemos. La verdad está a punto de triunfar gloriosamente, y todos los que decidan ahora colaborar con Dios triunfarán con ella. El tiempo es corto. La noche se acerca cuando nadie podrá trabajar. Que los que se gozan en la verdad presente se apresuren ahora a impartirla a otros. El Señor pregunta, ¿a quién enviaré? Los que están dispuestos a hacer sacrificios por la verdad deben responder ahora, heme aquí, envíame a mí. Isaías 6, versículo 8. Sigamos adelante, hermanos. Comentario bíblico 7a, página 211. Párrafo 6 dice, ojos cerrados ante la evidencia. Ellos, los fariseos, atribuían a influencias satánicas el santo poder de Dios, manifestado en las obras de Cristo. De ese modo pecaron contra el Espíritu Santo, obstinados, sombrios y duros de corazón. Decidieron cerrar los ojos a toda evidencia y así cometieron el pecado imperdonable. ¿Cuál es ese pecado imperdonable, hermanos? Vamos a mirar la siguiente cita y dice, el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo no radica en cualquier palabra o hecho súbito, sino en la firme y determinada resistencia contra la verdad y la evidencia. Comentario bíblico 7a, página 212, párrafo 4.
Nos dice en Daniel capítulo 12, versículo 10, muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán. Oh hermanos, no podemos hacer como los judíos, como los fariseos de la antigüedad, del tiempo de los judíos. Hermanos, si no progresamos con la luz que Dios nos envía ahora, hace más de 150 años, si no utilizamos esto para su gloria, caeremos bajo la semejante vergüenza de los judíos, por cual su casa se quedó desierta, asolada, sin el don del espíritu de profecía que fue otorgado a una iglesia en el futuro que se llama la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Que no caigamos en esa vergüenza. Y lamentablemente estamos siguiendo una senda semejante a la de ellos, porque no estamos ni frío ni caliente, sino tibio, para ser vomitado de su boca, tal como fue ese pueblo judío vomitado de su boca. Y tal como fue su iglesia en la antigüedad, el antiguo Israel, que no llegó a entrar a la tierra prometida. Números capítulo 14. Oh hermanos, que Dios nos ayude a entender estas cosas. Vamos a la siguiente cita, Ministerio de Publicaciones, página 398, párrafo 3. La verdad perpetuada en los libros del Espíritu de Profecía. Solo estoy esperando que las sombras se extiendan algo más. Pero mis libros darán el testimonio cuando mi voz ya no pueda oírse. Hermoso. Las verdades que me fueron confiadas como mensajera del Señor serán perpetuadas, ya sea para convencer y convertir a la gente, o para condenar, o para condenar a los que se han apartado de la fe y han escuchado a los espíritus seductores. En la siguiente página, párrafo 1, dice: utilización errónea y abuso del espíritu de profecía. Pronto se realizará todo esfuerzo posible para falsear y disminuir la importancia de la verdad de los testimonios dados por el Espíritu de Dios. Debemos tener preparados los claros y directos mensajes que desde 1846 ha estado recibiendo el pueblo de Dios. Tremendo, hermanos. Tremendo. Estas citas se explican ellas mismas, hermanos. Estúdienlas. Léanlas por ustedes mismos para que se den cuenta de la senda que Dios desea para su iglesia, su pueblo hoy día. En el libro Evangelismo, página 192, párrafo 4, dice: Dios habla por medio de los testimonios. Y fíjense en el mandato que nos da. Debemos seguir las instrucciones dadas por medio del espíritu de profecía. Debemos amar y obedecer la verdad para este tiempo. Esto nos salvará de aceptar fuertes engaños. Dios nos ha hablado por medio de su palabra, y Él nos ha hablado por medio de los testimonios para la iglesia y por los libros que han ayudado a hacer claro nuestro deber actual y la posición que debemos ocupar. Aquí no hay duda, hermanos. Si oímos y si obedecemos, nos dice Moisés en Deuteronomio capítulo 28, las bendiciones que nos llegarán. Lean ese capítulo, hermanos.
Sigamos. Evento de los últimos días. Página 182. Dice así: el enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera. Y los que han estado preparando el camino para que la gente no prestara atención a las advertencias y a los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, verán que una ola de errores de toda clase aparecerán. El siguiente párrafo es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo, respeto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición, después la duda hacia las Sagradas Escrituras y luego la marcha descendente hacia la perdición. Cuando se duda y renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engaños no se detendrán allí. Redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina en destrucción. Triste si no nos dejamos llevar por el espíritu de profecía, por el testimonio de Jesucristo para hoy día. Triste si no lo hacemos, hermanos. En el libro Tomo 1, Mensajes Selectos, página 46, párrafo 1. Instrucción seguro para los días finales. Una riqueza de influencia moral nos ha sido presentada en el último medio siglo. Mediante su Espíritu Santo, la voz de Dios nos ha venido continuamente en forma de amonestación e instrucción para confirmar la fe de los creyentes en el espíritu de profecía. El mensaje ha venido repetidas veces. Escribe las cosas que te he dado para confirmar la fe de mi pueblo en la posición que ha tomado. El tiempo y las pruebas no han anulado la instrucción dada, sino que han establecido la verdad del testimonio dado mediante los años de sufrimiento y abnegación. La instrucción que fue dada en los primeros días del mensaje ha de ser retenida como instrucción segura de seguir en estos días finales. Tremendo, hermanos. Los que son indiferentes a esta luz e instrucción no deben esperar escapar a las trampas que, según se nos ha dicho claramente, harán que los que rechacen la luz tropiecen y caigan y sean entrampados y retenidos allí. Si estudiamos cuidadosamente el segundo capítulo de Hebreos, aprenderemos cuán importante es que retengamos firmemente cada principio de la verdad que ha sido dada. El hombre vivirá por toda palabra que procede de la boca de Dios, no solo por lo que le complace o lo que le conviene, sino por toda, hermanos. Eso incluye el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento y el espíritu de profecía para nuestra época. Si no, seremos vomitados de su boca, tal como fue los pueblos anteriores, hermanos. Y no queremos caer en esa vergüenza que cayeron ellos. Mensaje selecto, tomo 2, página 90. Párrafo 2. Mirad pues cómo oís, es la amonestación de Cristo. Debemos escuchar si queremos aprender la verdad a fin de poder andar en ella. Y de nuevo,
se nos dice, mirad lo que oís. Marcos capítulo 4, versículo 24. Examinadlo todo, dice Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. No creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Este es el consejo de Dios. ¿Le prestaremos atención? Sigamos con la siguiente cita. Sí, hermanos, prestaremos atención a la palabra de Dios para nuestros días. El tiempo es poco, hermanos. Escucharemos las palabras del Espíritu de Dios que nos ha confirmado en este estudio de Zacarías 4, el único sistema que Dios apoya para su iglesia hoy día. Acuerdo Testimonios para los Ministros, página 508 a 512. Oh hermanos, no dejemos que la influencia de ningún hombre, no importa su título, nos desvíe de las palabras de Cristo. Seguiremos aún escrito está, y no aún así dice el hombre, o sea quien sea, o la iglesia, sino así dice el Señor. Y caminaremos, hermanos, en sus sendas. Hermanos, este es un tiempo muy delicado para la iglesia. Y la iglesia está en una senda dormida. Tenemos que hacer todo para despertar la iglesia. Hermanos, dedíquense al estudio y la investigación. No se dejen llevar ni por mí. Yo no soy nadie sino un estudiante, un laico de la palabra de Dios. No se dejen llevar por ningún ministro, ningún líder, sea quien sea, hermanos. Pablo nos amonestó, nos dio, algunos de ustedes dicen que son de Pedro, algunos dicen que son de Apolos, y hasta algunos dicen que son de él. Pero Pablo quería enfocar al pueblo, a Cristo, no a ningún hombre. Hoy día vamos a YouTube y vemos todos los predicadores ahí, y cada vez estamos estudiando YouTube en vez de estudiar la palabra de Dios y el espíritu de profecía directamente. Yo les hago el llamado, hermanos, que estudien por sí mismos, que busquen por sí mismos. Les presento un reto, que estudien como nunca antes, hermanos. Y pongan todo en las manos de Dios, porque estamos en tiempos muy delicados. Hay muchas profecías en el espíritu de profecía que son ocultas, no se han hablado de ellas por décadas. No se conocen porque no se estudia el espíritu de profecía, pero están ahí. Y hermanos, en las siguientes semanas vamos a seguir bajando estas profecías para nuestro beneficio espiritual. Que Dios nos ayude, nos guíe y nos bendiga en este asunto. Vamos a orar para terminar.
eterna. Querido eterno Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu nombre para siempre. Guíanos y guárdanos, Padre. Líbranos de todo mal, pero capacítanos en tu palabra, Padre. Que tu palabra sea ensalzada y no la de ningún hombre, sino que sea acuerdo a un escrito está, Padre. Ayuda a aquellos que están hambrientos y sedientes, que puedan ser, Padre, saciados. Que se animen en investigar, en procurar, en escudriñar para sí mismos. Porque la salvación es individual. Guarda de cada uno que están oyendo estas palabras de vida. Cuida de ellos, Padre. Que tu mano de sanar también, Padre, descanse sobre cada uno de sus hogares. Y que haya restauración, no solamente espiritual, sino que también física. Todo esto te lo suplicamos por los méritos de tu Hijo amado en Cristo Jesús. Amén. Hasta luego, hermanos.